Disculpas por no estar presencial, realmente me dio una gripe muy, muy fuerte, así que me Anda un quedé casi virus, que para no contagiarlos. anda un Pero virus. Yo también ando medio agripado, ¿no? Sofía, sí, bienvenida acá a la familia de WQ Radio, WQ Noticias. Estamos siendo escuchados por la 102.1, igual estamos siendo transmitidos por nuestras redes sociales. ¿Cuál es su plan de trabajo? ¿Cómo hacía el Parlamento andino? Usted básicamente ha trabajado en la Revolución Ciudadana como asambleísta, muy conocida en ese movimiento político. ¿Y cómo así al Parlamento andino? bueno, la ley es muy clara, permite dos reelecciones. Yo fui electa en el 2017, en ese momento, casi al año de estar en funciones, fui legalmente destituida. Hay un proceso internacional puesto por mi persona en contra del Estado ecuatoriano por esa destitución. Recuerden ustedes que incluso estuve en el exilio, luego la misma Fiscalía General del Estado, que me habían puesto una denuncia penal, retiró la acusación y pude regresar. Ahí fui electa en el 2021, es decir, tengo dos elecciones y la ley ya no contempla una tercera reelección para ninguna dignidad. Nosotros, honrando la ley y la Constitución, ya no me podía volver a postular para la Asamblea y por lo tanto el Buró del Movimiento de la Revolución Ciudadana determinó que en esta ocasión acompaña a Virgilio Hernández al Parlamento andino. Estoy como candidata alterna de Virgilio, sin embargo, nosotros trabajamos en conjunto, siempre, los principales con los alternos, y ahí hay una tarea que creo que es fundamental en un momento de oscuridad para el país, que es cosas que se quedaron pendientes en el 2017 en el sector eléctrico. Recuerden ustedes que la idea era interconectarnos, ya con Colombia teníamos una conexión que acepta esta interconexión hasta 450 megavatios, pero con Perú apenas es de 50 megavatios. Pero la idea era lograr una interconexión inclusive hasta Chile, para que en momento de crisis, de sequía, que ya lo hemos vivido, pueda inclusive Chile vendernos energía a través de esta interconexión eléctrica. Son algunas de las cosas que se tenían que continuar haciendo en el 2017, pero que tres gobiernos sin visiones no lo hicieron, de tal manera que no pudimos aprovechar, por ejemplo, una venta de energía de Perú, de Chile para Ecuador en un momento de sequía regional. Por supuesto, esta no es la excusa para los apagones. El problema aquí es que tenemos un gobierno que no supo lo que tenía que hacer en un momento de grave crisis eléctrica en el país. Pero hablando de la crisis energética viene de años, no es que es solamente de este gobierno o del gobierno de Guillermo Lasso. Gracias por la pregunta, además que es un tema que conozco, soy ingeniera eléctrica. Eh, a ver, el problema sí es que tres gobiernos, Moreno, Lasso y Noboa, no hacen lo que tienen que hacer. Noboa, recuerden ustedes que en el debate anterior de presidentes se presentó al país como un experto eléctrico. Él dijo que el problema era de transmisión, que no era un problema de generación. Todo el Ecuador en este momento sabe que el problema sí era de generación eléctrica. Sabe que el problema era de que no se puso un megavatio más al sistema eléctrico ecuatoriano. El Ecuador sabe en este momento que no se dio mantenimiento al parque termoeléctrico del país y por eso, durante el gobierno de Noboa, tanto para marzo y abril como para 3 meses de fin de año, tuvimos apagones de 10, 12 y 14 horas. Y eso es lo que nos debatimos ya el 9 de febrero. Continuar con los apagones o que venga un equipo técnico que sabe, que conoce, que tiene experiencia para que nunca más hayan esos apagones. Esa es la disyuntiva, o más apagones o la luz, energía para el desarrollo, revivir ese gigante energético que es el Ecuador. Sofía, entrando en materia, si llegara a ganar en el Parlamento andino, ¿cuál sería su plan de trabajo que se podría aplicar y que se podría cristalizar? Hay un ruido, mi querido. Paul, No sé si escuchas el ruido. ahí me escucha, ahí Paul. me escucha. Ahí me Sí, escucha, ahí sí. escucho bien. Le consultaba si llegara a ganar ese puesto dentro del Parlamento andino. ¿Cuál va a ser su plan de trabajo? La gente le gustaría conocer. Es lo que decía, una de las cosas que nosotros tenemos que motivar, primero le comentaba que estoy de alterna del compañero Virgilio Hernández, Correcto. y que una de las cosas que tenemos que motivar es continuar con esa integración eléctrica en este caso, con la interconexión eléctrica que no continuaron gobiernos como el de Moreno, Lasso y Noboa. ¿Por qué? Porque ellos siempre están con el discurso
de un modelo de derecha, de que hay que achicar el tamaño del Estado, de que hay que recortar presupuesto, y ni siquiera completaron la línea con Perú de 50 megavatios. Esos 50 megavatios son pocos, pero en un déficit de 2.000 megavatios hubieran sido importantes para el momento de grandes cortes de energía que tuvimos en el Ecuador de 3 meses, de 10, 12 y 14 horas. Esa, por ejemplo, es una línea de trabajo que tenemos que continuar, esa interconexión eléctrica que llegue inclusive hasta Chile. Es posible hacerlo y tenemos que continuarlo, y para eso el Parlamento andino es fundamental. Ahí hay otras cosas que tenemos que también seguir trabajando. Por ejemplo, esa coordinación en el sector de educación, que sus credenciales universitarias en el Ecuador nos sirvan, por ejemplo, en toda la comunidad andina. Por ejemplo, temas de salud, las diferentes investigaciones que tiene un país, se hacen expertos en un tema, nosotros podríamos mandar nuestras personas enfermas o con dolencia a otros países a tratarse las enfermedades. Entonces, hay mucho, esta unidad, esta comunidad andina tiene mucho que ganar. El mundo en este momento trabaja en bloques, ahí está la comunidad europea. Entonces, es fundamental fortalecer estos bloques de países, es fundamental fortalecer la comunidad andina, y estoy segura que vamos, con el voto popular, con el cariño del pueblo ecuatoriano, con el cariño del pueblo guayaquileño, vamos a estar en ese Parlamento, pero nuestro anhelo es que haya un cambio radical, que haya un cambio verdadero, que estemos pensando otra vez en ese Ecuador de futuro. Y eso viene de la mano con Luisa González, presidenta. ¿Cómo ha visto la campaña? ¿La ha visto un poco complicada? Se habla de que de cara ya se ve una segunda vuelta a Daniel Noboa a Luisa González. Bueno, yo quiero ser optimista. Quisiera pensar que el Ecuador no va a volver a apostar por una persona que nos sumió en los apagones por 3 meses. Yo quisiera ser optimista y pensar que el pueblo ecuatoriano no va a darle el voto una vez más a una persona que nos vendió un plan Fénix, y el plan Fénix es una hoja en blanco, o quizás es un tatuaje en el hombro del presidente, pero no es nada más que eso, porque la inseguridad continúa, porque los apagones van a continuar con el señor Noboa. No han hecho nada en el sector eléctrico. Hicieron una contratación de un primer bloque de energía terrestre de 241 megavatios, le dieron anticipos del 70 y el 80% a 2 empresas perfectamente desconocidas, y al momento no hay un megavatio nuevo puesto en el sistema eléctrico ecuatoriano. Y si no fuera por las lluvias, los apagones continuarían. Entonces, eso decía yo, esa es la decisión que tiene que tomar el pueblo el 9 de febrero. O apagones con Noboa, o luz y desarrollo y ese Ecuador de futuro, que es posible con Luisa González. Personalmente siento que la campaña todavía está un poco apagada, creo que todo el mundo está pensando en el debate. También veo que las encuestas dan como dos finalistas, ¿no? Digámoslo así. Esperemos que esto se defina en una sola vuelta. Y obviamente los finalistas es Luisa González, la mayoría de las encuestas dicen que ella está en primer lugar, y en segundo lugar Noboa, y el resto pues ya está como en la cola. Y quizás por eso es que no hay suficiente movimiento, pero también vemos una campaña muy desigual. Estamos hablando de un presidente que ha decidido no cumplir el código de la democracia. Y eso es muy grave, y los ecuatorianos deberían estar preocupados de tener un gobernante que no le da la gana de cumplir la ley, y punto. ¿No? Entonces, eso es preocupante si queremos volver a ese país que tenga instituciones fuertes, que respete la democracia, que respete las leyes, y Noboa no es esa persona. Sofía, si bien es cierto, Ricardo Patiño, candidato a la Asamblea Nacional, mencionó en su momento de que si gana Luisa González, retornaría Rafael Correa y se le da el indulto a Jorge Glass. ¿Usted comparte la misma ideología, el mismo pensamiento? Usted es muy cercana a Rafael Correa y a Jorge Glass. ¿Comparte lo mismo o no? A ver, no es exacto lo que dijo el compañero Ricardo Patiño. Yo primero no tenía la información completa, luego ya tuvimos la información completa. Lo que dijo el compañero Ricardo Patiño, un dirigente histórico de nuestro proceso, correcto, eso es real, es uno de los fundadores del movimiento. Lo que dijo es que si tuviéramos una justicia, un sistema de justicia independiente, ellos podrían regresar. Pero el presidente Correa ha sido clarísimo, él no va a aceptar indultos ni amnistías.
ni indulto de un presidente, de un presidente o presidenta, ni amnistía de la Asamblea Nacional. Lo dijo con claridad el presidente Correa y lo ha dicho hace varios años atrás. No lo aceptaré. Mi proceso, el proceso del presidente Correa, está en cortes internacionales y él espera que este año se desarrolle. Penosamente se resuelve el tema. Penosamente, a nivel internacional, estos procesos duran mucho. Como yo les contaba al inicio de la entrevista, yo también tengo un proceso internacional por una injusta destitución en la Asamblea Nacional y efectivamente ya pasaron 5 años y está en proceso, no es que ha sido archivado ni nada, pero ellos tienen etapas muy, muy largas. Entonces, eso no es real. Si el presidente regresa, regresará por la puerta grande, como se fue por la puerta grande, y será resuelto en cortes internacionales. Y en el caso del vicepresidente Jorge Glass, mire, tuvimos un presidente que no le importó los convenios internacionales, que no le importó las leyes locales como el COIP, invadió una embajada. Eso no es correcto. Imagínense, no le importó la condición de asilado del vicepresidente, del ex vicepresidente Jorge Glass, y lo secuestró. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la compañera Luisa González? Yo le daré el salvoconducto porque soy respetuosa de los convenios internacionales y de las leyes ecuatorianas. Y con ese salvoconducto, el vicepresidente Jorge Glass podrá trasladarse a México para tener el asilo que México le ha dado. Y nos parece a nosotros que eso es lo correcto y eso es respetar la ley y respetar los tratados internacionales, pues. Yo a veces veo que están muy preocupados por lo que ocurre en Venezuela, que sí, que van a invadir una embajada, pero acá actuaron de manera diferente. O sea, doble discurso de este gobierno. Y eso es lo que nos jugamos. Una persona que tiene una sola posición o una persona que para Venezuela lo mira de una manera, pero aquí hacen lo que les da la gana. Eso es lo que nos jugamos el 9 de febrero. O sea, ¿usted comparte la idea de Luisa González si llegara a ganar de darle ese indulto a Jorge Glass para que se vaya a México, pese a que tiene sentencias y que se debe cumplir en nuestro país? No, mi querido Paul, no es indulto. Repito, salvoconducto, perdón. El vicepresidente Jorge Glass tiene la condición de asilado del gobierno de México. Y para que le dieran esa condición de asilado, ellos pidieron muchísima información, tanto del vicepresidente Jorge Glass y sus abogados, como del Estado ecuatoriano. Y después de analizar, porque no le dieron el asilo inmediatamente, después de analizar toda la documentación, le dieron el asilo. Después de comprobar que era un perseguido político, y por supuesto esto les queda mucho más claro cuando entran y lo secuestran y lo tienen en la cárcel La Roca, que es una cárcel de máxima seguridad, cuando el vicepresidente Jorge Glass es una persona de mínima seguridad. ¿Por qué lo tienen al lado de peligrosos narcotraficantes y de asesinos cuando él debería estar por su estatus de vicepresidente, de ex vicepresidente, en la cárcel 4? Por supuesto que está injustamente preso porque a él no le han encontrado $1 mal habido, pero tiene la condición de asilado y hay que respetar esos convenios internacionales, esos tratados internacionales, y hay que respetar las leyes ecuatorianas. El COIP lo dice con claridad, no podía la policía entrar a una embajada si no tenía la autorización del jefe diplomático de la embajada, y no le importó nada al gobierno de Noboa y respetó leyes internas, leyes internacionales, y secuestran al vicepresidente Jorge Glass. México pide el salvoconducto y lo que dice, lo correcto, la posición de estadista que tiene que tener una presidenta, un presidente, es respetar las leyes internacionales y darle el salvoconducto. Sofía Espín, ¿por qué hay que votar por Sofía Espín y Virgilio Hernández como candidatos al Parlamento andino? Mire, en general, las listas 5 tienen una propuesta para el país, que es convertir a este Ecuador que está golpeado, que está en la lona, que ha tocado fondo, que este año ya vamos 300 muertes, en donde han muerto más de 1,000 niños, revivir al país con la unidad y con la unión de todos los ecuatorianos, volver a tener un país que se desarrolla, que lo llamaban en el mundo el jaguar ecuatoriano, el jaguar latinoamericano, así llamaban al Ecuador. Ahora, ¿qué somos? Salimos en los principales periódicos del mundo como el narcoestado. Se conoce al país como el país que exporta droga en contenedores de banano. Esa es nuestra nueva realidad.
Nosotros proponemos volver al país, ese país que se desarrolla, que invierte en las familias ecuatorianas, que volvemos a tener una vivienda digna, que volvemos a tener luz para el desarrollo, energía para el desarrollo, para exportar, no ahora para quedarnos 10, 12 y 14 horas de apagones. Un país que invierte en los niños. Ya más de, me parece que era una cifra tremenda, 100,000 niños, no la tengo a la mano, 100,000 niños no van a la escuela, no van al colegio. Todo niño, ningún niño se puede quedar por fuera de nuestro sistema educativo, que invierte en la juventud, en el primer empleo, en educación, en cultura. Ese es el Ecuador que soñamos para el pueblo ecuatoriano, que podamos los guayaquileños, Paul, usted sabe, que nos gusta salir a desayunar en familia, a comernos un ceviche, un encebollado, un bolón, hacerlo con tranquilidad, saber que no va a venir alguien a robarnos, que no va a venir alguien a vacunarnos. Ese país de paz, de alegría, de desarrollo, de trabajo, es lo que le proponemos al pueblo ecuatoriano y para eso tenemos 3 planes. El plan Genera, el plan Protege y el plan Impulsa. Y por eso tenemos el mejor plan, el mejor equipo y una mujer valiente que lidera este grupo, la RC5, Luisa González a la presidencia. Gracias, Sofía Espín. Es la ingeniera Sofía Espín, candidata alterna con el señor Virgilio Hernández, candidatos al Parlamento Andino por la lista RC5. Gracias por estar con nosotros acá en la WQ Noticias. Por esta entrevista, a las órdenes siempre. Bendiciones. Ya son exactamente 9 de la mañana con 33 minutos. 9 de la mañana con 33 minutos. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Tenemos más acá en el informativo.